¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Muy estamos bien, muy bien. todo muy Hay bien. que siempre muy bien para que sea plausible el bien. Ah, buena frase, me la voy a incorporar ya en los días de cuarentena, que me sienta más Bueno, débil. Bueno, Dora, yo quería empezar, cuando estudiaste de sociología, ahí la palabra feminismo la sabían solo cuatro personas, que eran esas mujeres de esa oleada. Pero tú cuando empezaste la carrera, era ya con una iniciativa feminista, no, para nada, no, para ¿no? nada. No, yo era una joven de mucha bizarría, sí, esto puedo decir. Era lo que en nuestro lenguaje más cotidiano ahora ya no se usa. Era esas niñas cocoritas, ¿no? Envalentonadas. Y yo recuerdo que más tarde he podido hacer una evocación, entonces no era consciente de esto, que desde muy chica lo que más me gustaba, en todo caso, en la interacción así más, ¿cómo diré?, más intensa y tal, era ganarle discusiones a los varones. Me Ah, encantaba. Pero eso era una prefiguración de un derrotero que solo incorporé en el exilio, en Brasil, ¿no? Durante los años en que estuve en Brasil. De modo que cuando yo estudiaba y milité, digamos, mucho tiempo políticamente, detrás de un lema muy ardoroso de mi generación, ¿no? Que era la transformación radical, ¿eh? La extinción de los privilegios de clase, todas esas cuestiones, pero no era feminista. Y te cuento algo más. Yo leí a Simone de Beauvoir con 20 y pocos años, gracias a una gran amiga que era feminista, que tenía procedencia de clase obrera y que ella se había entusiasmado con el feminismo de manera precoz, siempre considero esto, murió muy viejita, y fue la que puso en mis manos el segundo sexo. Y con esto que te digo, paro esta parte. Y yo leí El segundo sexo con el entusiasmo de una joven culterana, ¿eh? Como si fuera literatura. ¿Eh? Entonces, fíjate, ¿no? Es decir, teníamos todavía muchos reparos, las jóvenes de mi generación teníamos muchos reparos respecto a el feminismo como una vertiente muy burguesa. Tontería de mi época, mira, enorme tontería. mira. Sí, eso quería preguntarte durante la dictadura, cuando tuviste que exiliarte a Brasil. Bueno, yo ya ahí te he visto en la charla de TED Talks y vi como cuando un hombre había asesinado a su compañera, a balazos, alegando infidelidad, y el Ujú. abogado, que era una persona muy, muy, muy reputada, alegó, ¿qué era lo que alegó? Legítima Sí, defensa del legítima honor. defensa del honor, legítima defensa del honor, eso. Y eso fue lo que te hizo a ti como un clic, ¿no? Absolutamente. No podía dar crédito a eso que estaba viendo. Era una entrevista con ese señor, que era así, un importante penalista. De hecho, el homicida fue condenado finalmente, creo que a 3 años. Y luego se le redujo a 2, y tengo entendido, no quiero decir ninguna cuestión equivocada, porque este caso fue muy emblemático, ¿no? El caso eh, en donde radica, a propósito del caso, mi, mi deslumbramiento finalmente, ¿no? Con el feminismo. Tengo entendido que este homicida pasó muy poco tiempo en la cárcel, muy poco tiempo. Bueno, yo voy a decirte algo. En nuestro Código Penal ya había sido modificado en 1921, pero el Código de Brasil todavía en ese punto no, y era casi autorizante por parte del Estado el exterminio de la mujer que hubiera cometido adulterio. ¿Por Wow. qué? Porque era un atenuador, un mitigador. ¿Mm? La defensa del honor se constituía como el bien jurídico
Es decir, lo que se protegía era el honor, fíjate. ¿Y qué año era Y exactamente? Perdón, ¿qué año era exactamente? eso exactamente fue en el año 78, 79. O sea, todavía en Brasil, creo, después se ha modificado, pero en Argentina la codificación se modificó en 1921. En 1921 ya no fue un atenuante de la pena el hecho de que hubiera retaliación por honor. Lo mismo cabía con relación al padre. El padre que ultimaba a la hija por una cuestión de dolor, honor-dolor, también era bendecido con una limitación enorme de la pena. O sea que fíjate cómo es el enraizamiento patriarcal en el orden jurídico. No, brutal. Entonces, en la Argentina, perdón, en la Argentina esa modificación ocurre en 1921. No se 1921, abolió, perdón, y no se abolió durante la dictadura. no, en 1921 se modifica esa circunstancia de que hay una mengua, una atenuación de la punición, si se actúa de manera homicida en nombre del honor, pero se creó en el derecho argentino, entonces, una alternativa que también ha sido una situación absolutamente amparadora de femicidas, la emoción violenta. Algo Emoción así como violenta. el Instituto de la Emoción Violenta. Tú todavía rige, ojo. Ya para el femicidio no se puede alegar casi, hay tentativas, hay tentativas. Hay abogados de defensa que todavía dicen emoción violenta. Pero bueno, no ha lugar prácticamente ya emoción violenta en ninguno de los trámites judiciales que tienen que ver con femicidios. Ya no sé. Pero la emoción violenta fue la alternativa a los famosos limitadores de la punición en nombre del honor. Y ahí fue cuando empezó tu deconstrucción totalmente y tu introducción de lleno en el feminismo, ¿no? Así fue. Yo tenía muchas amigas feministas en Brasil y a ver, ¿cómo decirte? Era una posición de enorme amigabilidad, o de fusión. El hecho de que yo fuera una exiliada política, obviamente, dada las rebeldías, dada el progresismo de mis concepciones, se suponía que yo era íncitamente feminista, ¿no? Para mis amigas, bueno, estaba dado de suyo que siendo tan progresista, pero no, eso es una adquisición. Bueno, ahí yo tenía muchas amigas feministas que a menudo tenían esta confusión. Después de ese episodio tan impresionante sobre el que he vuelto a narrar, ocurrió, Carmen, que sí nos incorporamos a movilizaciones, sobre todo en villas, en las tremendas villas populares, en las favelas de Brasil. E íbamos, yo te estoy hablando a lo mejor del año 80, 81, ¿no? Tú no habías nacido, así que en el 80 por ahí íbamos a encontrarnos con mujeres, hacíamos reuniones con mujeres de la favela, de una favela de Belo Horizonte, que era mi lugar digamos, de residencia. Y con esas mujeres, fíjate, abordábamos temas de sexualidad. Mirá qué avanzadas, temas de sexualidad. Entonces, lo que quiero decirte también es que Brasil, que venía de una dictadura, que había tenido un clima dictatorial en los años 68, 69, luego había venido una curva medio de aflojamiento, razón por la cual algunas personas decidimos ir a Brasil. En el año 77, cuando yo llego a Brasil, la dictadura tenía una acomodación mucho más blanda, por así decir, ya estaba en una transición. Y eso significó, tal vez, que Brasil, que las mujeres en Brasil, pudieran estar más cerca, tempranamente, con los nuevos
con todos los nuevos ensayos feministas, ¿no? Como tú sabes, el feminismo renace de una manera notable entre los 60 y 70, ¿no? Con una situación paradigmática completamente renovada. Entonces, siempre he pensado que esa articulación con los nuevos feminismos, Brasil los estaba haciendo, esa articulación, porque efectivamente la dictadura estaba ablandándose, ¿no? Y de hecho, el grupo que comienza una activa movilización contra la dictadura fue un grupo de mujeres, ¿no? El grupo de Mujeres pela Amnistía, que era un grupo obviamente que estaba a cargo de una figura muy interesante, doña Teresinha, que ella no tenía ganas ninguna de que el movimiento ese pela amnistía fuera feminista ni hiciera ninguna interpretación de adhesión a fórmulas políticas. Quería un movimiento aseptizado para que la lucha contra la dictadura por la amnistía tuviera una cierta asepsia, fíjate, ¿no? Pero para que no fuese tildado de fanatismo, ¿no? Me imagino. Para que no fuera tildado de un movimiento descontrolado. Claro, El sí. feminismo podía tener un perfume de descontrol, ¿no? Y mucho menos que las militantes de ese movimiento hicieran adhesiones políticas, porque esa politización también jugaría en contra, ¿no? Bueno, eso duró algún tiempo. Yo inclusive estuve bastante cerca de ese movimiento. Tenía muchas amigas adherentes. Recuerdo Belo Horizonte, que era el lugar donde yo vivía, fue una plaza importante del movimiento de Mujeres por la Amnistía. ¿Mm? Así que recuerdo muchísimas cosas que hacían, entre ellas algo así como una especie de ferias en casas de familia para vender. Y ahí te cuento algo que hace mucho que no, creo que nunca lo he contado. Yo hasta hace poco tenía, andás a ver en qué, porque mudanzas y después todo, y en fin, pero debe estar guardado en algún rincón de esta casa, un grabado hecho, en realidad un grabado, es decir, un grabado pero hecho con una técnica de horadar una madera, hecha por una detenida política. Yo había comprado eso, era una detenida política que es una escena de un maternaje. Debe estar por ahí. O sea que yo también estuve de algún modo participando, aunque no era, mi situación de extranjera hacía que yo debía tener algún cuidado respecto de las formas más ostensibles, porque, en fin, no está permitido que los extranjeros hagamos manifestaciones en esas situaciones de dictadura, aunque esa dictadura, insisto, ya estaba muy desgajada, no, pero bueno, iba a esas ferias más o menos clandestinas, ¿no? En donde se vendían objetos producidos por las personas que estaban detenidas y se hacía un fondo justamente de ayuda, en muchos casos a su familia, a ellas mismas, a esas personas. Mirá lo que te he contado. Pero tiene que ver con esa inscripción mía, a esa, digamos, a una movilización de mujeres y luego a esas acciones feministas que hacíamos en esa favela. Pero fíjate tu país, perdón, Brasil, un país que tiene fama de ser un país que es muy sexualizado, la cantidad de crímenes, de violencia machista que hay. Y me imagino, y tú como has comentado antes, cuando visitabas ya las favelas por los 70, ya las mujeres ya tenían una concepción del sexo mucho más abierta que en otros países, y aún así esos Sí, crímenes siguen ocurriendo. eran los 80, Los 80, esto perdón. debe haber sido a inicios de la década, eso sí me Ajá. acuerdo, 80, 81.
te voy a decir, lo que dices es muy cierto. Brasil parecía un país que iba a tomar la delantera en todos los derechos personalísimos, ¿eh? En los derechos de la sexualidad, en los derechos de la identidad sexogenérica, en los derechos de las mujeres. Parecía que había, ¿no?, un cierto plasma, sobre todo en materia de sexualidad disidente. Porque yo no me canso de decir que los modos de amigabilidad con las personas lesbianas, gays, en lo cotidiano, eran mucho más contundentes que lo que eran en Argentina. ¿Está claro? Las formas de conciliación que había, ¿no? No había, ¿cómo diré? No había fragorosas sagas de humillación de las personas homosexuales, no. Yo tenía enorme cantidad de amigas lesbianas, de amigos gays, homosexuales, y no encontraba que en aquel momento hubiera márgenes para una hostilidad. Había homofobia, lesbofobia, pero no había márgenes para... Fíjate vos la situación actual de Brasil, ¿no? Es más, yo llegué en un momento a pensar, y creo que en algún momento también lo dije, tal vez en alguna nota, en algo, que Brasil era el país que iba a estar más cerca de consagrar el matrimonio entre personas homosexuales. Mira. Todo indicaba que teníamos esa vereda abierta hacia el horizonte, y ya ves que no ocurrió. En cambio, te cuento algo, yo pensaba que Argentina iba a ser uno de los países más retrancados, más regredidos. Era tú. ¿Por qué? Hace poco conté que hacia el 2004 yo había hecho un trabajo en una revista, en la que llamaba, revista norteamericana, muy buena revista, que publicó un texto mío que se llamaba Modernidad Problemática, Problematic y Modernity. Entonces contaba en esa revista, en ese artículo, que la Argentina era una contradicción en términos de modernidad, ¿eh? Unos pasos adelante y 2 pasos para atrás. Sobre todo la habitación que tenía la sociedad argentina respecto de homofobia, de lesbofobia, el carácter pacato, en fin, una serie de circunstancias que hacían pensar que en la Argentina íbamos a tener que demorar mucho la construcción de derechos personalísimos referidos a la sexualidad, y de derechos civiles referidos a la sexualidad. Y fíjate cómo me engañé, ¿eh? Resulta que en el 2010 conquistamos nada menos que la ley de matrimonio igualitario. Y en el 2012, la tremenda ley de identidad de género. Digo tremenda ley porque esa es una ley arquetípica, es una ley que no tenían otros países, ¿no? Uruguay conquistó también por ahí, en una perspectiva un poco diferente que la nuestra. La nuestra es una perspectiva todavía más rotunda en la imposibilidad de hacer categorías a las posiciones sexogenéricas. Tú sabes que nuestra ley dice la identidad autopercibida, pronto. No importa cuál es la categoría que se imponga a esa identidad. Y eso da mucho más derechos. Y sí, y entonces cuando ya regresaste de Brasil, ya te metiste de fondo en el feminismo, y aquí estás. La verdad es que, yo te cuento, cuando yo llegué de Brasil tenía unas urgencias laborales muy grandes, yo participé, sí, del primer encuentro nacional de mujeres, etc. Pero ¿En qué año fue ese tuve encuentro? Disculpa, Dora. el 86. No me acuerdo, siempre se me dispara, pero es fácil verlo, porque Más además de 30 escrito y todo el años, mundo. más de 30 años. Claro, fue el primer encuentro, y me acuerdo, por supuesto, muy bien del acontecimiento, del contexto, era una gran cantidad de mujeres. Esa reunión se hizo en el Teatro General San Martín, que ahora espero que esté siendo absolutamente reciclado, hace tiempo que está en reciclajes, ¿no?
sí. ahí en la Avenida Corrientes. Fue una enorme manifestación, ¿no? Y, y bueno, pero luego mucho tiempo, yo estuve trabajando muy compulsivamente mi readecuación. Tenía pendiente mi tesis de magíster en Brasil, entonces un tiempo. Luego también iba y venía porque me doctoré en Brasil después, entonces eso me sustraía un poco, tú sabes que la cuestión de formular tesis es me tenía muy, pero bueno, y después sí, ya dediqué muchísima militancia. Recuerdo nuestras primeras manifestaciones, sobre todo por el aborto, eh, que eran raquíticas, Mira ahora, muy, mira, muy raquíticas, mira y ahora. había figuras muy notables, ¿no? Al frente de esas manifestaciones que, insisto, eran esmirriadas. Nos contábamos, no te digo, no, necesitábamos las dos manos y otras dos, pero en fin, no muchas más. Era una época de todavía una capilaridad feminista, ¿no? Era capilaridad feminista. Hasta que ya ves lo que ha pasado, ¿no? Un engrosamiento excepcional, un derrame extraordinario. Yo creo que en virtud de muchas modificaciones, casi en orden de vorágine, que ocurrieron sobre todo entre más o menos 2004, 2005 en adelante. ¿Y qué es lo que piensas tú? Porque, a ver, está claro que el feminismo en Argentina es uno de los movimientos más grandes del mundo, está claro, pero ¿y cómo crees tú que va a seguir evolucionando? ¿No crees tú que hay un pequeño problema y es que está muy sectorizado? Como que hay No, demasiados sectores que se contradicen y que eso puede impedir que pueda avanzar tanto como debería. no, yo fíjate que hago una apuesta, lo que tú con acierto llamas sectorización, digo, si hay Ajá. muchas franjas, ¿no? Hay muchas franjas feministas, hay feminismos de todos los colores, de todas las tallas, No, no, eh, de todas las tallas. hay un cajón. Pero a mí me parece que eso, lejos de ser un obstáculo, es un avenimiento, ¿eh? Es un avenimiento. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente en el pasado tampoco dejó de haber rajaduras en los feminismos, muchas. Yo siempre estoy más propensa a hablar de los feminismos, siempre. El feminismo, bueno, los feminismos. ¿Qué decirte, no? Las dificultades que había entre dos figuras notables del feminismo inglés, Millicent Gauset y la señora Pankhurst, ¿no? Entonces, son homéricas, ¿no? Emmeline Pankhurst y Millicent. Fíjate que están enfrentadas, ambas tienen dos grandes núcleos feministas, tienen muchos enfrentamientos. Millicent nunca aceptó las formulaciones violentas de Pankhurst, que parecía horrible, etcétera, y Pankhurst no aceptaba para nada lo que era esa, ¿cómo decirla? Esa aquiescencia, hacia lentas transformaciones que tenía el grupo de Millicent. Pero yo te voy a contar algo. Perdón porque me voy un poco de las ramas, pero para que veas que estas desuniones, vos sabés que ambas, sin embargo, estuvieron absolutamente de acuerdo con el ingreso de Inglaterra a la Primera Guerra Mundial. Absolutamente de acuerdo. La fragorosa Emmeline y la más pacata Millicent acertaron en que estaba bien que Inglaterra hiciera la guerra. ¿Tá? Entonces, y eso trajo también aparejada una serie de desarticulaciones, porque no eran los dos únicos grupos que había. En el interior, en Escocia, había, sobre todo los grupos escoceses,
eran grupos muy independientes y en realidad, hasta donde me acuerdo, son los grupos que pugnan por ir en 1915 al Congreso Notable de Mujeres de La Haya, ¿no? Donde se reunieron. Fue un acontecimiento esa reunión, porque muchas no podían obtener su visa, estaba impedido el tránsito y demás. Fueron muchas americanas, pero fueron algunas escocesas, no sé cómo se las arreglaron para cruzar ahí y llegarse a Holanda. Pero bueno, y sí, mucha mujer del continente. Entonces, simplemente para que recapitulemos, en orden a lo que me decías, y bueno, hay desuniones transitorias. Las desuniones pueden ser transitorias. Los feminismos en la Argentina tienen un acuerdo unánime respecto de la obtención de la ley de aborto. Unánime. Eso es cierto, sí. Unánime. Sí. No hay nadie de los grupos feministas que... eso es muy importante. Yo creo que uno de los problemas mayores de desacuerdo feminista en la Argentina, un acuerdo, es la cuestión de la prostitución Eso, versus estaba esperando, eso. trabajo sexual. Esa es la brecha. Sí. Pero, y ahí hay como dos posiciones, pero también hay posiciones intermedias, y en fin, pero ese es el gran desacuerdo. El resto no. Inclusive tampoco hay un desacuerdo grande, sé que en España ahora esto está asomando y me preocupa, ese desacuerdo de que las mujeres sí son las únicas que tienen derecho a ser feministas o no sé qué, o algo por el estilo, o a impedir absolutamente feministas varones, me parece absolutamente cruel, y además de una crueldad... Y además retrógrado, porque con eso lo que está haciendo es impedir a que el hombre... Pero además no se compadece con la historia de los feminismos. ¿No? No se compadece. ¿Es verdad? Los feminismos siempre tuvieron algún varón esclarecido, claro. Vos fijate que el nacimiento de lo que sería un hito para nosotras, es un hito, es Seneca Falls, ¿no? La gran asamblea. Bueno, tuvo alrededor del 30% de varones. Sí. Porque las parejas eran feministas. Sí, las parejas eran feministas. Obviamente. Entonces, y bueno, ¿cómo olvidar a figuras fundamentales del orden masculino, pero que hacen un auto de fe completamente disruptor? Como es el caso de John Stuart Mill, que será inseparable de Enriqueta, su mujer, que es la fragua que lo lleva seguramente a esta posición notable, ¿no? En fin. ¿Y cómo erradicar a Pierre Bourdieu y la dominación masculina? No, es absurdo. Es una regresión, es un punto de vista completamente atolondrado, perdón por esto, pero es un punto de vista atolondrado, sí. Es un punto de vista que no, en fin, que no tiene asidero, después que obviamente la perspectiva de encontrar mujeres cis, bueno, sí, somos algunas mujeres cis, bueno, pero no sabemos con qué temporalidad. Obvio. Porque no, estamos en deriva. En fin, yo estoy muy cargada en años, probablemente tengo una cierta fidelidad, vaya a saber, vaya a saber. Pero lo que quiero decir es que las personas están en movimiento, ¿eh? Y el tránsito a las sexualidades divergentes hoy es casi un planteamiento íncito, ¿no? Está íncito, se revela en la mera condición de seres en existencia. Así que bueno, eso es lo que quiero decir. Y bueno, y como asesora del gobierno, ¿qué políticas públicas feministas cree que son necesarias, aparte obviamente de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que ojalá se ponga en práctica ya? Pero, por ejemplo, bueno, me llamó la atención, yo hace una semana entrevistaba a Gabriela Cabezón y salió el tema de los y las trans. Y ella me contó una cosa que yo no sabía,
y que tienen una esperanza de vida muy baja, como de unos Así es. 40 años y todo, y que ahora mismo es recién cuando se están tratando de imponer políticas para que puedan ejercer un cargo público en cualquier sector, porque la mayor Sí. parte de ellos y de ellas acaban ejerciendo la prostitución. Entonces, ¿eso es una cosa que tendría pendiente también como el gobierno? Es muy importante lo que dices y lo que dice Gabriela. Sí, nosotros tenemos una condición notable jurídica, ¿no? El acierto de la ley de identidad de género, que es una conmoción en el orden jurídico, pero todavía no es una conmoción total en orden a políticas prácticas públicas. Sin embargo, con la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, ¿eh? Hay que darse cuenta del significado, que me parece que hay una disposición en diversos lugares del país que me conmueve, porque en verdad en todo el país hay algún aparato gubernamental que contiene la palabra diversidad. ¿Mm? Esto es, hay que decir. Ahora, necesitamos una concatenación, una articulación de políticas públicas. Sí, yo estoy segura de que el Poder Ejecutivo va a determinarse, el Poder Ejecutivo, por supuesto, cada poder se determina. Yo estoy segura que el Poder Ejecutivo va a determinarse con relación al cupo trans, y hay algunas noticias que son muy interesantes. El Poder Judicial de Tucumán acaba de sacar una resolución, tiene no 20 días, de admisión del cupo trans de personas. Poder Judicial de Tucumán. El Banco de la Nación Argentina, uno de los bancos del Estado, acaba de determinarse por el cupo trans. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene una ley sobre el cupo trans que todavía está con morosidad de cumplimiento, pero va a salir. Y yo creo que ahí vamos, insisto en algo, tengo para mí que estamos cerca de algún decreto respecto del cupo trans en todo el Poder Ejecutivo. Pero bueno, esperamos que haga lo suyo, como hizo el Poder Judicial de Tucumán, que también el Poder Judicial de la Nación haga algo de esto. El Poder Judicial de la Nación, la Suprema Corte todavía no ha encontrado su propio esclarecido ciclo de capacitación sobre la ley Micaela. Tú sabes que la ley Micaela es Sí, una ley sí, fundamental. sí. Entonces, esperemos que se aplique, que el Poder Judicial de la Nación se aplique. Todavía no ha comenzado la capacitación, el Poder Judicial de la Nación. Sí, todo el conjunto del Gabinete Nacional está adentrándose en el significado de la ley Micaela. Así que bueno, es lo que queremos. Necesitamos cupo trans y necesitamos también admisibilidad de las personas trans y de las mujeres y personas trans en las actividades económicas allí donde no han ingresado todavía las mujeres. Necesitamos que haya políticas a través de mecanismos fiscales. Está habiendo un movimiento en torno de esto. El Estado tiene mucha habilidad y sobre todo puede disponer de herramientas para ampliar las posibilidades de la participación femenina en actividades no tradicionales, y también para las personas trans. Y sí, y termino con lo que comenzaste. Sí, las personas trans, sí, en razón de su dolorosa circunstancia de reconocimiento existencial, de todos los traumatismos que afectan su cuerpo, ¿no? En esto de la necesidad generalmente del tráfico sexual y demás, terminan viviendo en promedio no más de 40 años. Es No, es así. fortísimo. Yo no lo sabía eso, yo me quedé, no. A mí eso me impactó una Así es. barbaridad. Sí, sí, sí. Así es. Terrible. Es más bien raro encontrar personas trans, sobre todo personas travestis, que superen los 50 años de edad. Es muy, en fin, hemos perdido muchísimas amigas con
por razones de salud muy, muy, muy alterada, muy afectada, sobre todo con enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Esto es uno de los aspectos Sí. más severos que finalmente acomete sobre todo a las personas travestis. ¿Mm? Y perdón, ¿y eso es algo de lo que estáis trabajando también actualmente ahora en temas de educación sexual, no solamente para el aborto, sino para no contagiarse de enfermedades? ¿Cómo lo estáis haciendo también ahora mismo en plena pandemia? ¿Cómo es trabajar en tantas políticas públicas feministas en plena pandemia? Pues la educación sexual se sigue impartiendo. Yo tengo entendido que hay algunos talleres online de educación sexual que está... Hay, Sí, sí, hay, pero evidentemente la pandemia, la dificultad de obviamente la dificultad de todo el tránsito educativo a través solamente de plataformas, es más difícil. Sin embargo, hay una gran actividad pro ESI. Yo narro algunas, por ejemplo, que me han tocado a mí, por lo tanto cuento que a pesar de las dificultades, ha habido un encendido respecto de la ESI. Los otros días tuve un trabajo en plataformas con un grupo de alumnas, de alumnes, de una escuela privada, no de una escuela pública, con una profesora y un profesor excelentes. El profesor era profesor en lo que podría ser ciencias sociales, y la profesora era de física. Fue muy bonito lo que ocurrió, una escuela privada en torno de ESI. Y así como yo narro esto que es tan anecdótico, y que, pero además de los encuentros que he tenido con docentes, etcétera, no con, los otros días era una aula dirigida a ese grupo de adolescentes, ¿no? Pero bueno, hay mucha tarea a través de plataformas. De todos modos, necesitamos una recuperación de física de las aulas y tenemos necesidad desde ya de que en cuanto amaine esta circunstancia tan aciaga, podamos tener copresencia en aulas, que es lo mejor, porque todas las materias son difíciles, ¿no? Dadas a través de plataformas. Pero esta materia que debería ser interseccional en todas, porque la ESI se puede dar en todas las materias, no es necesario inaugurar. Es un poco más difícil plantearla, porque evidentemente lo ideal para este tipo de comunicación, de aproximaciones, ¿cómo diré?, de intercambios, es la copresencia, ¿no? La presencia en una sala de aula convencional, ¿no? Pero bueno, de todos modos hay una actividad muy interesante en torno de la ESI. pero entonces ¿crees que ahora mismo debido a las circunstancias actuales el feminismo está un poco estancado porque lo que prima es la salud? Bueno, no, todo está estancado en esos términos, Claro, podríamos por eso decir. sí, feminismo iba a decir, bueno, igual que el feminismo, igual que la cultura, Sí, igual que... Sí, claro, estamos en un estado, a ver, ¿cómo decirlo? Estamos estacionadas, ¿no? Estamos estacionadas en nuestras casas, y menos mal, porque más allá de la fatiga, bueno, fatiga que sobre todo es una fatiga evidente a propósito del sobretrabajo femenino en esta temporada de aislamiento. Las mujeres tienen más trabajo. La vida pública está en la casa está encima de la vida pública, por lo tanto, los términos horarios laborales han corrido como 3 horas más. Por lo tanto, pero sí la movilización feminista, como todas las movilizaciones, están en una suerte de expectable parálisis, o parálisis expectable. No quiere decir que hay mucha comunicación vía plataformas, mucha.
Yo constantemente, creo que hoy tengo como 2 más, gestiones militantes, feministas, todos los días hay 2 o 3, o es Instagram, o sea que es en términos, ¿no? Esta cuestión de parálisis. Sí, estamos Lo que aprendiendo sí a desenvolvernos extrañamos, de esta manera. lo que sí extrañamos es la ocupación del ágora, de la calle, de la plaza, que es un lugar tan nuestro, es un lugar tan nuestro. Pero eso, Tan lindo cuando son las marchas, tanta sororidad, tanta hermoso. Yo he tenido oportunidad de estar en alguna y es hermoso. Es así muy, muy, que muy eso lindo. sí, de eso tenemos saudades. Pero bueno, también nos hacemos la idea, en mi caso siempre optimista, de que bueno, ya nos abrazaremos en la calle. A ver, ¿Eh? ojalá, y Y se hará. y para saber que juntos somos mucho más que 2, como dice la canción, ¿no? Ajá. Y Dora, ya para ir finalizando, una cosa que a mí me llama la atención. Bueno, yo consultando tu bibliografía, los libros que había escrito, me di con el que había escrito sobre el anarquismo. Y bueno, como Mucho. investigadora de CONICET también, me gustaría que me hablase en cifras, porque yo tengo una teoría, a ver si es cierto o no, que en términos de género, ¿hay más hombres anarquistas que mujeres? Ujú. ¿Sí? Sí. Y eso podría estar Estamos, ligado, perdón, y eso podría estar ligado a la sumisión femenina. no exactamente, Ajá. no a la sumisión, la cosa es así. Es verdad, si tuviéramos la posibilidad de realizar un censo, ¿eh? En 1910, en 1920, probablemente el número de mujeres ahí sería muy interesante, muy importante. El anarquismo concitó grupos de mujeres muy interesantes. Desde luego, me da la impresión, por eso la conjetura vale, que es siempre mayor el número de varones adherentes. Ahí tiene claro que tiene que ver no con el sometimiento, tiene que ver con, totalmente, con la propia fijación de sentidos patriarcales. Porque los varones, es cierto que el anarquismo abarca mucho más que varones obreros trabajadores, mucho más el anarquismo, pero tiene a la clase trabajadora como clase central de su perspectiva. En esto de auspiciar un régimen emancipatorio, absolutamente libertario y demás, va más allá, obviamente, de las relaciones de clase, pero porque la opresión puede estar significada también más allá de las relaciones de clase. No obstante, no se puede perder de vista que el anarquismo en la Argentina tiene un anclaje fundamental en las clases obreras, inclusive las menos calificadas. Esas son las clases. Y que tiene un arrebato importante hasta en 1910, tiene una hegemonía. Ahora, las mujeres, ¿dónde están? Trabajan, sí, tienen que trabajar con baja legitimidad. Porque aún en los sectores obreros, el lugar prerrogado para las mujeres es el hogar. Exactamente. De las tasas de participación de las mujeres, aunque ha habido más mujeres trabajando que lo que muestran los censos, sin embargo, ahí hay algo ya que es... La mujer se queda en casa, sí. La mujer es en casa, anarquistas en casa, ¿está claro? A los varones no, a los varones obreros no les gustaba que sus mujeres fueran a trabajar a las fábricas, esa es la verdad, ¿no? Entonces, ahí ya tienes una relación menguada, pero en aquellos hogares en donde era muy consistente el anarquismo, alcanzaba a todas las mujeres. Y de hecho he conocido muchísimas mujeres que se adoctrinaron en el anarquismo gracias a su padre, gracias a su hermano mayor, etcétera, etcétera. Ahora, sí, son contingentes demográficamente menores. Sin embargo, bueno, el anarquismo tiene una saga emancipatoria respecto de la condición femenina muy entusiasmante, porque en realidad el anarquismo se va a ocupar de
las siguientes cuestiones que tienen mucho que ver con relaciones de géneros. El amor libre, luego la unión libre, la antijuridicidad, la idea de que la vida en pareja tiene que estar regida por los sentimientos, que cuando los sentimientos se terminan hay que terminar una relación. Esto es muy importante. Otra cosa muy fecunda es aquella idea de revolución doméstica. Es cierto, a las masas trabajadoras anarquistas les gustaban las mujeres en su casa, pero para la prédica anarquista de ensayo, de conceptuación, había que hacer revoluciones domésticas. Esas revoluciones domésticas debían hacerse sobre todo para que la mayor conciencia de las mujeres, también eso es cierto, no obstruyera la libertad decisional de los varones. ¿Por qué? Para muchos anarquistas eran las mujeres que decían, no vayas a la huelga, no vayas a la huelga, quédate en casa. Entonces, una ilustración mayor de las mujeres. Sorry, perdón que interrumpa, pero a ver, quien lo inició, Bakunin, o sea, un ruso, no quiero generalizar, pero o sea, la sociedad rusa tiende a las mujeres bastante por debajo, y en su casa, concretamente. Absolutamente, porque además Bakunin era un gran enamoradizo y tal, ¿no? Entonces, es muy interesante también su vida. Ah, Pero bueno, lo que estoy diciendo puede encontrar en algunos exámenes que disuadan de esto, pero son muy pocos. En general, sí, yo me he ocupado largamente de ese análisis, y coincide con análisis en España. Yo tengo un gran afecto por mi amada, queridísima Mary Nash, ¿no? Que ha trabajado estas cuestiones y demás. Y es así, sí, hay un efecto de triangulación. A las mujeres hay que liberarlas más para que sean más cooperativas con los varones que van a la lucha, ¿no? Aunque luego hay cartilla propia. Ustedes en España hay el grupo de mujeres libres, que ha sido tan importante, y nosotros acá tenemos centros con mujeres del anarquismo, y además le da una nota cultural muy alargada al anarquismo la presencia de mujeres. Muy, muy particular. pues, Así es. pues Dora, encantada, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo enorme. Un abrazo, Dora, estamos en contacto. Chao. Gracias.